5.000 millones de francos en una sola maleta, traiciones incubadas en las sombras y un presidente que ha sobrevivido a 18 atentados? La historia reciente de Burkina Faso es mucho más que la de un golpe fallido. Es una batalla silenciosa por el alma de una nación, y quizá de todo un continente. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, imaginemos lo que significa una cifra como 5.000 millones de francos CFA. Esa suma podría financiar la construcción de cientos de escuelas primarias, equipar decenas de hospitales rurales o alimentar durante un año a decenas de miles de familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el destino de este dinero fue otro: alimentar redes ocultas, sobornar voluntades y poner en jaque la estabilidad nacional. La noticia de que sumas astronómicas de dinero, enviadas desde Occidente en nombre de la ayuda humanitaria, nunca llegaron a hospitales ni escuelas, sino que alimentaron redes terroristas, conmocionó a la opinión pública. Este hecho no es una excepción aislada. Es parte de una estrategia sistemática y antigua. Las potencias extranjeras han utilizado la injerencia financiera para mantener bajo su control a los países africanos, ricos en oro, uranio, manganeso y otros recursos estratégicos. Para ilustrar esto, basta recordar el caso de la República Democrática del Congo, donde durante décadas, millones de dólares destinados a programas de desarrollo terminaron financiando conflictos armados y perpetuando el caos. Situaciones similares han ocurrido en países como Angola, donde la riqueza petrolera fue saqueada sistemáticamente mientras la población permanecía en la pobreza. La tensión en Burkina Faso alcanzó su punto máximo hace apenas unas semanas. Un agente extranjero fue capturado en Ouagadougou, la capital, con una maleta cargada con 5.000 millones de francos CFA. Su objetivo era claro y despiadado: sobornar a oficiales del ejército para traicionar al presidente Ibrahim Traoré y provocar el colapso del gobierno. Pero aquí no solo estaba en juego el dinero. Era un asalto directo a la lealtad de los soldados y a la soberanía de Burkina Faso. Este ataque buscaba comprar voluntades, sembrar el caos y dejar la puerta abierta para una intervención extranjera disfrazada de rescate humanitario. Nada fue improvisado. Entre los oficiales tentados, muchos habían sido formados en Francia, en academias militares que durante décadas han funcionado como verdaderos semilleros de influencia extranjera. Según el propio Traoré, esos programas no servían a África, sino a los intereses franceses, infiltrando sus redes de poder en el corazón de las Fuerzas Armadas Nacionales. La pregunta es brutal: ¿podrán los burkineses resistir esta ofensiva interna y externa? Si caen, sus recursos volverán a manos extranjeras. Pero si resisten, podrían iniciar una revolución panafricana capaz de transformar el destino de millones de personas en todo el continente. Pensemos en el ejemplo de Ghana, que bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah en los años 60, intentó resistir presiones similares y sentó las bases para el panafricanismo moderno. La historia de Ibrahim Traoré revela cómo la presión y el peligro se han vuelto parte de la vida diaria en Burkina Faso. Pero, ¿qué lo llevó a desafiar a las potencias más poderosas del mundo? Para entenderlo, es útil recordar figuras como Thomas Sankara, quien en los años 80 desafió el orden establecido e impulsó una política de autosuficiencia que lo convirtió en enemigo de las potencias coloniales. Lo que ocurre en Burkina Faso no es un accidente. Es el último capítulo de una antigua tradición de intervención extranjera en África. Durante siglos, potencias occidentales han manipulado el destino de países africanos para reforzar su dominio y extraer riquezas. No solo emplearon presiones políticas o económicas, sino tácticas mucho más sutiles y peligrosas. Uno de los métodos más insidiosos ha sido el entrenamiento selectivo de oficiales africanos en naciones como Francia. Estos hombres no son formados para servir a sus pueblos, sino para proteger los intereses de las viejas potencias. Al regresar, se convierten en piezas clave de una red de control externo, listos para actuar cuando Occidente lo ordena. Este patrón trasciende a Burkina Faso. Lo hemos visto repetirse en Costa de Marfil, en Malí, en Chad y en muchos otros lugares. En cada caso,
La manipulación de élites militares y políticas siembra inestabilidad, provoca golpes de Estado y crea divisiones internas que sirven de excusa para nuevas intervenciones extranjeras. En el caso de Malí, por ejemplo, la injerencia extranjera desembocó en una serie de golpes militares que han mantenido el país en una espiral de inestabilidad y conflicto. La causa de fondo es sencilla, pero devastadora: el valor estratégico de los recursos africanos. Burkina Faso, por ejemplo, alberga vastas reservas de oro, manganeso y fosfatos. Estas riquezas despiertan el apetito de corporaciones y gobiernos foráneos, dispuestos a todo por un acceso privilegiado. En Níger, la explotación del uranio ha estado en el centro de los intereses de multinacionales, mientras la población local sigue sufriendo los efectos de la pobreza y la contaminación. El precio va más allá del saqueo material. Está en juego la reputación y la autodeterminación de naciones enteras. África es retratada como incapaz de gobernarse, mientras una interferencia persistente la mantiene prisionera de la dependencia y la desigualdad. Países como Libia, que fue destruido tras la intervención de la OTAN, ilustran cómo la injerencia puede aniquilar la estabilidad y la soberanía nacional. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando un plan de sabotaje, digno de un thriller, salió a la luz. Ibrahim Traoré, decidido a romper con este ciclo, se convirtió en el blanco de una conspiración mortal. Lo que estaba en juego era mucho más que su vida. Era el futuro de toda una nación. ¿Quién era realmente el hombre de la maleta y por qué estuvo tan cerca de poner a toda una nación al borde del abismo? Visualiza la escena. Bajo el sol inclemente de Ouagadougou, un extranjero impecable desciende de un coche negro. Su porte transmite confianza, su sonrisa, promesas. Para todos, parece solo un nuevo inversionista, pero en su maleta no hay papeles legales ni propuestas de desarrollo. Hay 5.000 millones de francos CFA, dinero para comprar conciencias y voluntades militares. Este hombre no llegó para hacer alianzas comerciales, sino para sembrar discordia. Su misión: sobornar a oficiales clave, persuadirlos de traicionar al capitán Ibrahim Traoré y allanar el terreno para un golpe que entregaría el país a intereses foráneos. El plan era brutal en su sencillez: dinero a cambio de lealtad. Pero subestimó a sus interlocutores. Encontró soldados cuyo patriotismo era más fuerte que cualquier suma imaginable. En vez de ceder, los oficiales fingieron aceptar la oferta. Se volvieron actores en una obra peligrosa. Simularon titubeos, negociaron detalles, mientras reportaban cada avance a los servicios de contrainteligencia de Burkina Faso. Así, la operación pasó al control de la Seguridad Nacional, que urdió un plan para desmantelar no solo a la gente, sino al entramado entero detrás de él. Las semanas siguientes estuvieron cargadas de tensión. El extranjero, confiado, acordó el intercambio final: la entrega de la maleta y la traición pactada. Lo que ignoraba era que cada movimiento suyo estaba vigilado. Cuando llegó el momento, las fuerzas especiales irrumpieron en el lugar, lo arrestaron y confiscaron la maleta repleta de millones. Pero el escándalo no terminó ahí. Al revisar los documentos y mensajes hallados, se destapó una conspiración mucho más vasta de lo que nadie suponía. Tras este intento se escondía una red internacional, cuyo objetivo era desestabilizar a Burkina Faso y al Sahel, abriendo la puerta al saqueo sistemático por potencias extranjeras. El modus operandi recordaba a la Operación Mangosta en Cuba, donde agentes infiltrados intentaron desestabilizar el gobierno revolucionario a través de sabotajes y sobornos. El peligro era inmenso. Si el complot hubiera triunfado, el país habría caído en la anarquía, perdiendo su soberanía y quedando a merced de quienes codician sus riquezas. Solo la lealtad y la astucia de unos pocos lograron evitar una catástrofe nacional y regional. En otros contextos, como en Irán durante la Operación Ajax de 1953, la falta de resistencia interna permitió el derrocamiento de un gobierno legítimo y la instauración de décadas de dependencia y represión. Pero, ¿cómo llegó el país a este punto crítico? Para entenderlo, hay que mirar atrás, al ascenso de Ibrahim Traoré
y a los enemigos que juraron impedir su proyecto soberano. Traoré emergió como líder tras una serie de protestas masivas, motivadas por la frustración ante la corrupción y la ineficacia de los gobiernos anteriores. Inspirado por figuras como Patrice Lumumba, entendió que la independencia política sin control real de los recursos era una ilusión. Tras el golpe fallido, todo cambió de raíz. El pueblo y el ejército de Burkina Faso cerraron filas como nunca antes. Lo que en un principio parecía un simple intento de soborno, se transformó en un grito de unidad nacional, dejando claro el rechazo a cualquier injerencia extranjera y el respaldo masivo a Ibrahim Traoré. La reacción popular fue inmediata. Decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles, ondeando banderas y coreando el nombre de Traoré, mientras los soldados reafirmaban en voz alta su lealtad. La imagen era contundente. Burkina Faso ya no toleraría ser manipulado desde fuera. Escenas similares se vivieron en Sudáfrica durante la lucha contra el apartheid, cuando la resistencia popular fue clave para derrotar un sistema impuesto desde el exterior. Sin embargo, la presión internacional no tardó en redoblarse. Medios occidentales y gobiernos extranjeros multiplicaron las acusaciones contra Traoré, tildándolo de autoritario y de desestabilizar la región. Pero tras esos ataques, pronto emergió la verdad incómoda. Oro y uranio, los mayores tesoros del país, estaban en el centro de la disputa. Informes filtrados y testimonios de expertos desnudaron décadas de saqueo. Contratos firmados bajo coacción habían entregado enormes porciones de la riqueza nacional a empresas foráneas. Ahora, con el respaldo popular, Traoré y su gobierno lanzaron una ofensiva para renegociar esos acuerdos y avanzar hacia la nacionalización de sectores claves. Por fin, el beneficio de los recursos comenzaba a volver al pueblo. El despertar burkinés no pasó desapercibido en África. Mensajes de apoyo llegaron desde Malí, Níger y otros países vecinos, donde la resistencia burkinesa encendió la chispa de una esperanza compartida. Así se gestó un renovado sentimiento panafricanista, con ciudadanos y líderes dispuestos a desafiar juntos las viejas cadenas de dominación global. Pero la amenaza sigue latente. Si la presión externa logra quebrar a Traoré y su gente, África podría hundirse aún más en el círculo de dependencia y expolio. Sin embargo, si la unidad se consolida, este podría ser el primer paso hacia una independencia verdadera para millones en todo el continente. Recordemos que en la historia reciente de América Latina, procesos similares de resistencia, como los liderados por Salvador Allende o Evo Morales, demostraron que la unidad popular puede desafiar intereses externos, aunque no sin riesgos. En las próximas horas, la tensión se sentirá en cada rincón del país. Todo dependerá de la capacidad del pueblo para resistir los embates y mantener viva la llama de la emancipación. En situaciones similares, como la Revolución Argelina, la resistencia persistente logró doblegar incluso a un imperio colonial, aunque a un alto costo humano. Lo que vivimos en Burkina Faso no es solo una advertencia. Es un manual urgente de resistencia para toda África. La primera gran lección es la lealtad patriótica sin fisuras, tanto en el ejército como en la sociedad civil. Los soldados que rechazaron sobornos de miles de millones de francos no solo defendieron a un líder, protegieron el alma de su nación. Ese tipo de compromiso es el muro que puede frenar a quienes buscan dividir y controlar desde fuera. Pero la lealtad, por sí sola, no es suficiente. Es vital identificar con claridad al enemigo. Las potencias extranjeras ya no lanzan solo guerras abiertas. Ahora usan el soborno, la manipulación y agentes infiltrados, camuflados de aliados, para sembrar el caos y debilitar a los gobiernos que buscan recuperar su soberanía. En el caso de Venezuela, el uso de sanciones y agentes doble fue instrumental para desestabilizar el país, demostrando que los métodos han cambiado, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Por eso, otra acción esencial es exigir transparencia absoluta en los contratos sobre recursos naturales y fortalecer la vigilancia ciudadana. Cuando los recursos de un país se negocian a puerta cerrada, cualquier avance hacia la autonomía es frágil y reversible.
Cada ciudadano tiene el derecho y el deber de vigilar lo que pertenece a todo el pueblo. Ejemplos como el movimiento Occupy Nigeria en 2012, que protestó contra la corrupción en el sector petrolero, muestran el poder del activismo ciudadano. La unidad nacional emerge como la barrera más poderosa frente a la manipulación externa. Si las comunidades, las etnias y los sectores sociales se mantienen unidos, los intereses foráneos encuentran mucho más difícil quebrar la voluntad colectiva o infiltrarse en las instituciones clave. En Ruanda, tras el genocidio, la reconstrucción basada en la unidad nacional permitió superar décadas de división y manipulación extranjera. En este escenario, el poder de la información se vuelve decisivo. Denunciar las injerencias, compartir la verdad y tejer redes de solidaridad internacional puede frustrar los planes más oscuros. Hoy, las redes sociales y los medios libres son armas de emancipación capaces de alertar y movilizar a millones dentro y fuera de las fronteras. La primavera árabe demostró cómo la información libre puede desencadenar cambios históricos. Pero si no aprendemos de lo que ocurre en Burkina Faso, si no actuamos, la historia podría repetirse una y otra vez. El precio sería la perpetuación de la pobreza, la violencia y la pérdida de la identidad nacional. La resistencia no es solo tarea de los soldados. Cada persona tiene un papel en este destino colectivo. En Túnez, el coraje de un solo vendedor ambulante encendió la chispa de una revolución nacional. Hoy, tu voz puede ser parte de la transformación. ¿Qué papel jugarás en el destino de África? La batalla por la soberanía africana apenas comienza. Cada decisión cuenta y el reloj avanza sin piedad. La independencia real no es un evento, sino una tarea diaria que se construye en la mente de cada ciudadano, más allá de los discursos o las leyes. Todo lo ocurrido en Burkina Faso es una advertencia ineludible. La soberanía no se entrega ni se negocia, se defiende con vigilancia, unidad y coraje constante. Cuando un pueblo decide despertar, ningún poder extranjero puede someterlo sin aliados internos. Por eso, cada intento de soborno, cada maniobra encubierta y cada atentado contra el liderazgo de Ibrahim Traoré es más que un ataque al Estado. Es una afrenta a la dignidad y la autodeterminación de millones de africanos. Durante décadas, potencias foráneas han empleado manipulación, chantaje y entrenamiento encubierto para sembrar división y dependencia. Sin embargo, el caso de Burkina Faso ha dejado una verdad incómoda para esas élites. Los nuevos patriotas no tienen precio. Cuando los soldados rechazaron sumas millonarias de francos centroafricanos a cambio de traicionar a su pueblo, rompieron cadenas de sumisión que llevaban generaciones. Hoy, la verdadera batalla no se libra solo en el campo político o militar, sino en la conciencia de cada persona. La independencia auténtica comienza cuando dejamos de esperar salvadores externos y asumimos la responsabilidad de nuestro destino colectivo. Si Traoré y su pueblo resisten, demostrarán que es posible romper el ciclo de dependencia y abrir un camino de libertad para toda África. Pero si esta resistencia se quiebra, las consecuencias serán graves. Occidente fortalecerá su control sobre los recursos, perpetuando pobreza, desigualdad y falta de oportunidades para generaciones enteras. Por eso, la vigilancia y la unidad son más que consignas. Son condiciones para sobrevivir y avanzar. El despertar colectivo es una chispa que puede convertirse en incendio. Cada ciudadano tiene un papel indispensable: exigir transparencia, rechazar la corrupción, educar y proteger a las nuevas generaciones frente al adoctrinamiento externo. La soberanía auténtica nace de la suma de esas pequeñas acciones, repetidas cada día con conciencia y solidaridad. No olvidemos que el futuro de Burkina Faso, y de toda África, está en juego. Lo que pase aquí podría inspirar una ola emancipadora, rompiendo fronteras mentales y abriendo caminos de dignidad y poder para millones. Pero ese futuro depende de la voluntad de luchar juntos, con inteligencia y perseverancia. Al cerrar este ciclo, te invito a preguntarte: ¿qué puedes hacer tú, desde tu lugar, para fortalecer esa independencia?
Porque la historia no la escriben solo los líderes, sino los pueblos decididos a proteger su destino. La soberanía se conquista cada día, con los ojos abiertos y el corazón firme. La lección final es clara. La libertad requiere coraje, vigilancia y una unidad que no se quiebra ante el dinero ni ante las amenazas. La historia de Burkina Faso puede parecer lejana, pero los mecanismos de dominación y resistencia se repiten en todo el mundo. Así como en la India de Gandhi, la desobediencia civil y la firmeza moral derrotaron al Imperio Británico. Hoy es el turno de África de escribir su propio destino, sin tutelas ni interferencias. No permitamos que la memoria de los que resistieron se borre. Cada acto de integridad, cada rechazo al soborno, cada paso hacia la transparencia, suma en el camino hacia la verdadera independencia. Si la llama de Burkina Faso sigue viva, será faro para todos los pueblos que aún luchan por su emancipación. El futuro es incierto, pero la fuerza de un pueblo unido puede cambiar el curso de la historia. Así que, al terminar este relato, la pregunta sigue abierta. ¿Serás testigo pasivo o protagonista de la transformación? Elige ser parte de la historia, porque el tiempo de África es